Vamos al tema sobre la mesa del día de hoy. Ya platicábamos de este hecho. 40 migrantes fallecieron por un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. Muy temprano el presidente habló del hecho y pues los culpó. ¿Realmente es responsabilidad de los migrantes por este motín que realizaron? Yo le dejo la pregunta a Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y a Víctor Hugo Hernández, analista. Adelante, compañeros. Hola Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Víctor. Claro, buenas tardes. Tragedia tras tragedia con los migrantes, ¿sí? Si no es un accidente, si no son asfixiados que se quedaron en un tráiler atorados, si no es lamentablemente estas tragedias. Y el tema de migración, Víctor, me parece que es un tema que no está resuelto, evidentemente, y que no hay intención real de resolverlo. Y no me refiero solamente al gobierno mexicano, sino también a lo que es básicamente el gobierno de los Estados Unidos, que se ha venido lavando las manos con este tema migratorio y que nos ha responsabilizado a los mexicanos para tratar de controlarlo. Y el gobierno mexicano ha aceptado en forma evidente, ha aceptado esta responsabilidad de recibir a estos cientos y cientos y cientos de migrantes que vienen de diferentes partes del mundo, de Centroamérica, de África, ahora vienen también de Irak, vienen de la India en busca del sueño americano y llegan a través de nuestro país porque es una entrada natural para muchos de ellos que vía la frontera del sur, que ha sido un desastre en su control desde hace muchos años, y que han pasado cientos y cientos de personas todos los días en busca de llegar a la frontera norte. Los estadounidenses simplemente dijeron: cerramos la frontera, y con el pretexto del título 42, con ese pretexto de el COVID, Víctor, sí, han hecho que los que logran pasar sean regresados a México en espera de que se pueda clarificar su situación de asilo político o lo que se determine. Y mientras tanto en México estamos en esta circunstancia. El presidente dice que son albergues. La gente y los testigos señalan que estaban bajo llave. Los que ayer a las 9:30 de la noche sí prendieron fuego a sus colchonetas, con el saldo que hoy nos horrorizamos de 40 personas muertas y más o menos 60 lesionados. ¿Sí? Ese es el saldo de esta política migratoria que, como bien dice el señor embajador de México en Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tenemos un sistema migratorio quebrado, Víctor. Sí, Raúl, tocaste el tema desde varias aristas que vale la pena mencionar o retomar. Definitivamente coincido contigo, este no es un problema solo de México, es un problema también de los Estados Unidos, y donde yo sí también considero que Estados Unidos, con mucha comodidad, se ha lavado las manos en muchos sentidos y ha ido dejando y tratando de hacerse a un lado o derivar responsabilidades que deberían estar mejor compartidas. México, un país que definitivamente pues ha sido, yo creo que ha sido, no quiero usar la palabra pusilánime, pero sí ha sido tolerante o ha aceptado estos puntos de vista o estas políticas públicas impuestas por los estadounidenses, y que han hecho que nuestro territorio se convierta en eso, en un lugar, se dice, de albergue. Pero esto me lleva al otro tema. Vivimos en el país de los eufemismos y de los términos que no nos dicen nada, Raúl, más que nada más pura demagogia. Se dice, los americanos le llaman encuentros cuando detienen a un migrante. Nosotros decimos los rescatamos, y la verdad es que no es ninguno de los dos términos, hay que decirlo como es. Son detenidos, Raúl, son detenidos como si fueran delincuentes. Una. La otra, se dice que llegan a albergues, centros de migración, estaciones de migración. No, Raúl, digamos las cosas como deben de ser. Son auténticos centros de detención, lugares que funcionan como cárceles, porque en su gran mayoría, y debido a lo que tú señalabas de la política estadounidense, sabe el 90% de los que ahí quedan que van a ser devueltos, que fue lo que originó esta tragedia. Entonces, por un lado,
llenos de eufemismos, mentiras y dobles lenguajes. Y por el otro lado, yo no creo que sea falta de voluntad, como dices, Raúl, yo creo que es incapacidad, falta de capacidad del gobierno mexicano para poder atender una situación que involucra a millones de personas, a miles de personas. No hay gobierno, no hay instancias que puedan realmente resistir una presión de esta naturaleza, y más en los estados como están, como tú lo sabes, en el norte del país, sin infraestructura, sin recursos, sin apoyo, pero eso sí, con una política de gobierno donde la lectura es: no los dejen pasar y regrésenlos. Así es. Una crónica de una desgracia anunciada. Una crónica de una desgracia anunciada y lamentablemente, como ya decíamos, no solamente esto que hoy nos estremece de estas familias, la mayoría guatemaltecos, otros venezolanos, de acuerdo a la información que se ha dado a conocer hasta el momento, ¿sí? Estos jóvenes o estas personas, estos adultos que buscaban el sueño americano, como tantas personas, tener un mejor sustento de vida, huir de la pobreza, huir de la delincuencia, escapar de sus países. ¿Quién quiere dejar su país por gusto, Víctor? ¿Quién quiere dejar a su familia por gusto, a sus gustos, a su comida, a las tradiciones? Nadie, lo hacen por necesidad. La gente se va de su país por una necesidad que es primaria ante las necesidades que se tienen. Y lamentablemente esta política migratoria que México aceptó, sí, y vale la pena señalarlo, lo aceptó presionado seguramente, como se advirtió, para poner aranceles a las importaciones mexicanas, y que en un momento dado se aceptó esto, pero no se debió haber aceptado simplemente, como tú bien lo has dicho, señalando en que se utilice la Guardia Nacional a estos agentes migratorios que ya lo hemos visto, la forma prepotente, grosera de muchos agentes migratorios. Mira, según testigos, sí, se amotinaron en este centro migratorio porque estas personas habían pasado ya a los Estados Unidos, los habían regresado a México, sí, y estaban de alguna forma, los tenían resguardados, pero que no les habían dado agua, según lo que se dice, que estaban pidiendo, sí, una mejor comodidad en este centro migratorio, y que finalmente explotó en esta inconformidad que lamentablemente provoca este saldo. Si esto nos debería permitir tener y hacer un plan mejor, un mejor plan para poderle darle cabida a todos estos migrantes. Hablaba con Luis Octavio Pineda, nuestro director de noticias allá en Chiapas, y me decía que en el 2022, ¿sí?, se entregaron, a ver, ¿cuál es el proceso? La gente pasa a territorio mexicano vía Tapachula, que es la ciudad fronteriza, sí. Muy porosa, por cierto, una frontera muy porosa, totalmente porosa. Porosa, a pesar de que la Guardia Nacional está en este lugar y los agentes migratorios. Sí, las personas cruzan a Tapachula. Ahorita me decía, hoy en Tapachula hay 100,000 migrantes en la población, en las plazas públicas, en las avenidas, esperando su documento que les permita moverse en territorio mexicano durante 30 días. Ese documento que es muy solicitado y que se hacen largas filas para obtener ese permiso que les va, válgase la redundancia, permitir circular y pasar por nuestro país durante 30 días. Muchos los vemos en diferentes ciudades de México, en los semáforos, en las zonas del ferrocarril, y pidiendo limosna, pidiendo una ayuda a la comunidad, al pueblo de México, para llegar finalmente a la frontera de los Estados Unidos. Pero ya que llegan a la frontera de Estados Unidos y que pasan ilegalmente, los regresan. Y esas deportaciones lamentablemente no son a su lugar de origen. ¿Sabes lo que hacen? Los detienen y los deportan y los dejan en el aeropuerto de Tapachula, otra vez en territorio mexicano. No lo regresan a Guatemala, no lo regresan a El Salvador. Sí, y entonces estamos en este estira y afloje, en donde, pues, a ver quién se cansa primero. Y en medio de todo esto, las tragedias de los accidentes, las tragedias de los tráileres con asfixiados, esta tragedia como la que vivimos ayer en Ciudad Juárez, sí, y el asunto
no se ve una solución porque no es una solución solamente de México. Se necesita una solución integral al tema migratorio. Que involucra también a los países exportadores. Y también te faltó señalar también, Raúl, la agresión constante de los cuerpos policíacos en este país, porque son muy maltratados por todos los diferentes organismos de seguridad que los extorsionan, los explotan, sin contar con el crimen organizado, Raúl, que ha hecho de esto un gran negocio, que es el otro tema. Pero mira, nada más para redondear el dato que tú dabas del sureste, te leo este dato, esta ficha que yo conseguí para esta plática. Ciudad Juárez se ha convertido en una olla de presión por la llegada de estos numerosos migrantes. La región vive un flujo migratorio récord con más de 2.76 millones, 2.760.000 personas detenidas en la frontera con Estados Unidos. Fíjate. 2 millones. Más de 2 millones de personas, ¿no? Y afirma que el flujo migratorio aumentó un 8% nada más en los últimos meses en territorio mexicano. Caray, no cabe duda que estamos ante un gran problema y un problema gordiano en muchos sentidos, porque bien lo dices, mientras no se involucren bien y con sentido de voluntad política de resolverlo, tanto Estados Unidos como México, como los países exportadores, no va a haber solución. Vamos a seguir teniendo estos problemas y más graves aún, y toco madera, porque esta fue la primera de posibles tragedias futuras. Sí, y es la desigualdad que hay en el mundo, y no quiero simplemente hablar como muchas veces desde la mañanera se habla, ¿no?, de albergues o esos términos que tú bien dices. Hace rato se leía un documento, se rescataron a 93 migrantes en Nuevo León. ¿Se rescataron? Se atraparon. Sí. Bueno, se capturaron. Dices, se utilizan muchas palabras, muchas frases que de alguna forma puros eufemismos esconden los estamos protegiendo. Les estamos dando protección, por favor, Raúl. Los están deteniendo y los están maltratando, porque hay una política callada y soterrada de no vengas y no pases por México, aunque se diga de dientes para afuera que somos un país abierto. Así es, coincido contigo en este lamentable tema sobre la mesa de la migración y esperemos que haya pronto alguna solución conjunta. No solamente al programa Sembrando Vida en Guatemala y en El Salvador, no es suficiente lo que se ha anunciado, se anuncia más, es más palabras que hechos, y ahí están las consecuencias. Víctor, esperamos desde luego que haya información pronto respecto a qué hacer para evitar que sigan ocurriendo estas lamentables tragedias con migrantes que lo que quieren es una mejor calidad de vida de la que lamentablemente tienen en sus propios países. Y que hay que insistir, Raúl, no son delincuentes, son seres humanos que la necesidad los ha obligado a migrar. Y niños, mujeres, madres, hay de todo. Familias. Te mando un saludo, Raúl. Gracias, Víctor, un saludo.